les bendiga, amadas hermanas. Es un gusto poder saludarles desde la zona de Cárdenas, Tabasco. Mi nombre es Graciela Contreras y doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva enseñanza de la palabra de Dios, a cada una de nuestras hermanas que constantemente están al pendiente de cada enseñanza que se transmite por este medio. Les invito, hermanas, que ahí en su casita donde están, pónganse de pie, tomen su velito, ¿verdad? Yo creo que ya están cubiertas de su cabecita. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Oramos a nuestro Dios con la ayuda del Señor. Padre amado, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, poderoso Dios. Te damos gracias, bendito Padre, porque en esta hora, Señor, nos das la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por cada una de mis hermanas del grupo femenil, Señor eterno, que Dios mío están atentas a estas enseñanzas que se transmiten. Te ruego, Padre, que derrames bendición en el hogar de cada una, en la familia de cada una, Señor, y te pedimos de especial manera por este momento, Padre, que Dios mío, se va a llevar a cabo, Padre, este momento tan especial en el cual, Padre, se ha de transmitir tu palabra. Te ruego, bendito Dios, que intervengas, Señor eterno, en los corazones de tus hijas, Padre, y te pido también, Señor, que uses mi vida en tus manos, bendito Dios. Padre celestial, sabemos que nos escuches, nos dejamos a tu especial cuidado, sabiendo que bendecirás este momento. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden ocupar su lugar. Repetimos nuestros textos lemáticos del grupo femenil con la ayuda del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Y pues, amadas hermanas, les invito, ¿verdad? Si tienen a la mano su colección de coros, busquen el coro 83 de Gloria en Gloria y vamos a entonarlo con la ayuda del Señor. Aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios a través de este coro con la ayuda del Señor. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, bendito sea el Señor. Ese es nuestro deseo, hermanas, ser más como nuestro Dios. Tenemos un tema general en nuestro grupo femenil y es grandes mujeres de la Biblia y sus secretos. Nuestro tema del mes es Débora. En la lección pasada aprendimos que ella fue una gran líder. En la lección del día de hoy, nuestro título es Consejera. Y tenemos un texto, hermanos, que nos vamos a aprender en esta hora.
Les invito a que abran su Biblia en la palabra de nuestro Dios, en el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 5, con la ayuda del Señor. Jueces, capítulo 4, versículo 5. Lo leemos unidas, hermanas, y en su momento les indico de qué manera nos lo vamos a aprender. Dice el texto así: la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4:5. Lo vamos a aprender en 3 partes, amadas hermanas. Voy a leer la primera parte. La cual Débora habitaba debajo de una palma. Hasta ahí es la primera parte. La segunda, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Muy bien. Y por último, la parte B dice: y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y al final repetimos la cita, que es Jueces 4:5. Bueno, hermanas, espero me haya dado a entender. Vamos a repasar la primera parte. ¿Están listas? Bien. La cual Débora habitaba debajo de una palma. Lo vamos a hacer 3 veces seguiditas con la ayuda del Señor. ¿Están listas? Muy bien. La cual Débora habitaba debajo de una palma. La cual Débora habitaba debajo de una palma. La cual Débora habitaba debajo de una palma. Muy bien, hermanas. Ahora vamos a continuar con la segunda parte. Entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Una vez más. Entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Por último, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Muy bien. Son muy inteligentes y se les están aprendiendo muy bien. Vamos con la última parte del texto. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Por último, la cita, Jueces 4:5. Yo sé que ya se lo aprendieron porque Dios es bueno y les ha dotado de inteligencia. Vamos a repetirlo ahora completo con ayuda de nuestro Dios. Muy bien. Dice nuestro texto: la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4:5. Muy bien, ahora lo hacemos de pie, se ponen en pie. Y por último, lo repasamos con la ayuda del Señor. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. La cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4:5. Muy bien, gracias, hermanas, ocupen su lugar. Vamos a continuar con la ayuda del Señor. Hay un refrán muy conocido que yo creo ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Dice así: el que no oye consejo no llega a viejo. Exactamente. Esto nos enseña que es importante escuchar la opinión, ¿verdad?, de otras personas, personas sensatas y prudentes. El ser humano necesita ser aconsejado desde temprana edad. Pero ¿saben ustedes que hay personas que se resisten a ser aconsejados? Hay personas a quienes no les gusta, ¿verdad?, escuchar un consejo porque se creen, como dice la Escritura, sabios en su propia opinión. Fíjense ustedes que los adolescentes pasan por una etapa difícil, ¿verdad?, que ellos no tan fácilmente aceptan un consejo. De igual manera los jóvenes, ellos creen que todo lo saben, ¿verdad?, y muchos no se dejan aconsejar. Pero consideremos nosotros que un consejo atinado trae como resultado evitar caer en algunos errores que más tarde pueden lamentarse. Y amada hermana, el Señor puede usar su vida para que usted, ¿verdad?, pueda dar un consejo acertado, para que usted pueda ser usada en las manos del Señor, así como Débora, para ser consejera, ya que sin duda cada una de nosotras, ¿verdad?, hemos tenido la oportunidad
y la bendición de dar un consejo. Y es muy importante, hermanas, que nosotros sepamos cómo hacerlo, sepamos cómo dar un consejo. Vamos a ver a través de la palabra del Señor en esta hora algunas cualidades para lograr dar un consejo efectivo. Y vamos a, hermanos, a considerar como primer punto que para dar un consejo efectivo debe tener integridad. Integridad se define como calidad de íntegro o que está completo, que tiene todas sus partes, entereza moral. Es una virtud fundamental que al tener congruencia entre las palabras y acciones, ¿verdad? Eso es ser personas íntegras. Cierto que nadie es perfecto. La palabra de nuestro Dios nos da, ¿verdad?, ejemplos de varones que vivieron una vida íntegra. Por ejemplo, el patriarca Job. Dice la palabra que era este hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero así también puede haber mujeres que vivan una vida íntegra y de esa manera, ¿verdad?, puedan dar un sabio consejo. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 2, con la ayuda del Señor. Segunda carta a los Corintios, con la ayuda del Señor, en su capítulo 7, versículo 2, dice así la palabra de nuestro Dios: admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En la palabra del Señor encontramos cómo San Pablo, ¿verdad?, el apóstol San Pablo dice estas palabras a los corintios, manifestándoles la integridad que había en ellos como cristianos. Y esto era, hermanos, el resultado de querer agradar a Dios, para honrarlo y ser santos como Él es. Así que, hermanas, es necesario que en nuestra vida haya integridad, porque eso agrada a nuestro Dios. Y para esto, hermanas mías, pues tenemos nosotras que considerar que es importante alimentarnos constantemente de la palabra de nuestro Dios, manteniendo una comunión inquebrantable con nuestro Padre Celestial, para que de esa manera, hermanas, dependamos de Él, porque debemos estar muy conscientes que nosotras por sí mismas no podemos dar un buen consejo. Necesitamos la ayuda divina. Necesitamos, ¿verdad?, depender de nuestro Dios. Tenemos nosotros, ¿verdad?, que considerar que no tenemos ni la capacidad, ¿verdad?, para poder dar el consejo acertado. Y también, hermanas, tampoco debemos nosotros pasar por alto que tenemos limitaciones. Y estas limitaciones pues nos impiden, ¿verdad?, dar un consejo sabio. También nosotras no solo no vamos a saber qué hacer o cómo resolver algún problema, algún asunto, ¿verdad?, por el cual se nos pida un consejo, y para eso nosotros requerimos la ayuda divina. Débora, el personaje de nuestra historia del día de hoy, ¿verdad?, dice la Escritura que ella contaba con un excelente, ¿verdad?, testimonio, con una excelente integridad, de tal manera que nadie tenía nada que reprocharle. Al contrario, dice la Biblia que los hijos de Israel subían a ella a juicio. Imagínense ustedes, el pueblo de Israel se acercaba a ella, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad?, era juez del pueblo de Israel. Y no sabemos nosotros, hermanos, la distancia que los israelitas recorrían para poder llegar hasta donde estaba Débora, ¿verdad?, para escuchar sus consejos. La palabra del Señor nos dice que acudían a ella, ¿verdad?, pues ella fue una mujer grandemente usada en las manos de nuestro Dios, así como lo puede ser usted y lo puedo ser yo si dependemos de Dios. Una mujer siempre respetuosa, ¿verdad? No divulgaba lo que a ella le confiaban. Y hermanas mías, esto es muy importante que lo consideremos, ¿verdad?
no debemos defraudar la confianza que los demás depositan en nosotros. Porque, hermanas, imagínense ustedes, ¿verdad? Que alguien nos confíe algo, algún asunto, algún problema, alguna necesidad, al pedirnos un consejo y que nosotros contemos esto, lo divulguemos. Esto no es correcto. Debemos ser personas íntegras, que guardemos, ¿verdad?, lo que se nos confía, que no defraudemos la confianza depositada en nosotras. El éxito de ser consejera será evidente si nosotras mostramos una transparencia total. Seremos de grande edificación si guardamos lo que se nos confía. Así que, amadas hermanas, es importante tomar en cuenta esto. Para ser una buena consejera debemos, ¿verdad?, de considerar que no hay que divulgar aquello que se nos confía, sino que tenemos nosotros, ¿verdad?, que brindar confianza a la persona, y no porque nos tengan confianza las defraudemos, no, sino que consideremos, ¿verdad?, que si alguien acude a nosotros por un consejo, se los damos pidiendo la dirección de Dios, y a la vez nos llevamos, ¿verdad?, su petición, su necesidad, para exponerla en oración ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a considerar el punto número 2. Para ser una buena consejera se debe tener disposición. Disposición es la actitud para hacer algo. Una persona dispuesta es aquella que tiene ánimo y la intención de hacer una cosa. Es hacer las cosas de buen ánimo y con entrega. Vamos a leer la escritura, hermanas mías, en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Pueden ustedes, ¿verdad?, localizar este texto de las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, con la ayuda del Señor. Si ya lo tienen a su consideración, dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Encontramos el ejemplo de una mujer virtuosa. Una mujer, hermanos, que por sus cualidades el Señor la eligió. Y saben ustedes, ella estuvo dispuesta a hacer ese vaso útil en las manos del Señor. María sabía que Dios le estaba pidiendo que le sirviera, y ella estaba deseosa de hacerlo. Es decir, estuvo dispuesta, ¿verdad? Y es importante, amadas mías, tener esa disposición, ¿verdad?, cuando se nos solicita un consejo. Y cuando lo hacemos así, el Señor se glorifica. El Señor usa nuestra vida, y es sorprendente, amadas hermanas, ¿verdad?, ver cómo Dios usa a quien sin reservas le sirve, a quien sin reservas le rinde su voluntad a Él, para que Él haga como Él quiere. Esas fueron las palabras, ¿verdad?, de esta mujer llamada María, la cual dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Qué bueno que usted, hermanas, diga: yo quiero servir a Dios, si es dando un consejo, pues que el Señor me use en sus manos. Y hermanas mías, el Señor puede hacerlo. Solamente debe usted tener la disposición, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Hay ocasiones que es necesario sacrificar algo, pero bien vale la pena, hermanas. Sabemos la bendición y la grande responsabilidad que conlleva ser consejeras, pero les decía a ustedes que a veces hay que sacrificar algo. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar a veces, ¿verdad?, en lo económico, de alguna manera. No sé, ¿verdad?, cuál sea la situación que usted en algún momento ha enfrentado, pero también a veces hay que dar el consejo a personas no gratas, pero es necesario atenderlas, pues no imaginamos los planes del Señor para ellos, y el Señor nos usa para este fin. La Escritura nos enseña, hermanos, que debemos de tener ánimo para hacerlo. En nuestra disposición también se debe manifestar el ánimo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 9,
versículo 2, con la ayuda de nuestro Dios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, con la ayuda del Señor. Dice la Escritura: pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. San Pablo, ¿verdad?, dijo: yo sé que ustedes desean ayudarlos, son prontos, tienen disposición de hacerlo. Esto era, hermanos, en cuanto a las colectas, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, que San Pablo reconocía la prontitud de ánimo que ellos tenían, la disposición, y esto es muy necesario porque Dios conoce también nuestro estado de ánimo al atender a una persona para darle un buen consejo. Débora siempre estuvo dispuesta a ayudar a su pueblo, siempre estuvo dispuesta a atender cada una de las necesidades que su pueblo enfrentaba. Ella no escatimó nada, se entregó sin límites. La Biblia nos dice que ella era una mujer casada. La Biblia no da muchos datos de su esposo, pero lo menciona, ¿verdad?, un varón llamado Lapidot. Y la Biblia nos enseña que esta mujer fue elegida por Dios para, ¿verdad?, juzgar al pueblo, para estar al frente. Y hermanas, esta era una grande responsabilidad para ella, pero ella se entregó con buena voluntad, con ánimo, con disposición para ser usada en las manos de nuestro Dios. Así, amada hermana, cada vez que usted tenga la oportunidad de aconsejar a sus hijos, hágalo con disposición, porque a veces los hijos se acercan a pedir el consejo de su madre, y la mamá, ¿qué les dice? Espérate, estoy ocupada, al rato vemos. Y los hijos, ¿verdad?, ya no recurren a la mamá, ya no la buscan. ¿Por qué? Porque nunca tiene tiempo. Es importante, amada hermana, que usted se dé el tiempo, que usted le brinde confianza a sus hijos y que usted pueda escucharlos. Ellos tienen inquietudes, tienen necesidades, ¿verdad? Y necesitan ser aconsejados. Y qué mejor que usted como madre, usted pueda, ¿verdad?, darles el consejo que ellos necesitan. Así que cuando ellos acudan a pedirle un consejo, deje lo que está haciendo. Hay cosas que pueden esperar, ¿verdad? Y atienda a sus hijos, porque esto es muy necesario. Cuando algún familiar acuda a usted, cuando alguna amiga, cuando alguna vecina se acerque a usted, cuando la busque, atiéndalas, ¿verdad? Comparta de esa manera la palabra de Dios. La palabra que Dios le inspire a usted en esos momentos será de bendición para esa persona necesitada, y esto traerá grandes resultados. Porque, hermana, nosotros al aconsejar, ¿verdad?, no lo hacemos con nuestras propias palabras, lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Y cuando estamos dando un consejo, los textos bíblicos fluyen en nuestra mente, ¿verdad?, para dar el consejo a las personas necesitadas. Y es necesario solamente que tengamos disposición, que no dejemos pasar por alto esa oportunidad que Dios nos da, porque el quehacer sabemos que no se termina, ¿verdad? Y a veces hay que sacar un tiempo para poder atender a alguien que esté en necesidad. A veces cuando usted sale al mercado, cuando usted va a algún lugar, se encuentra alguna persona que no ha visto por muchos años, alguna conocida, ¿verdad?, algún familiar que necesita un consejo. Pida solamente la dirección de Dios, déjese en sus manos y disponga del tiempo para atender a esa persona, porque, hermanos, de esa manera, ¿verdad?, el Señor puede tocar el corazón de esa alma necesitada. El Señor puede obrar conforme a su misericordia. Aleluya. Pero también vamos a ver, hermanas, a pasar al punto número 3 con la ayuda de nuestro Dios. Para ser consejera ya vimos primeramente que debe, como punto número 1, debe tener integridad. El punto número 2, debe tener disposición. Y continuamos con el punto número 3, debe tener comprensión. Comprensión es percibir
tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. Es descubrir el sentido de algo y hay que saber escuchar para poder dar así un buen consejo, pero también debemos tener la intención de comprender a la persona para poder responder adecuadamente. Y hermanas mías, en la palabra del Señor encontramos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo el Señor manifestó comprensión a sus seguidores. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 3, con ayuda del Señor. Amén, gloria a Dios. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Si ya tienen a su consideración esta cita de las Sagradas Escrituras, leemos con la ayuda del Señor y dice así la bendita palabra del Señor. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Encontramos, hermanas mías, en este pasaje de las Sagradas Escrituras, cómo había una multitud que seguía al Señor. Y ellos, ¿verdad?, tenían una necesidad. Ellos no tenían que comer. El Señor tuvo compasión de ellos. Y aquí vemos, hermanos, que comprendió la necesidad por la cual ellos estaban pasando. Nuestro Señor Jesucristo se preocupó por la gente que había estado con Él ya 3 días. Comprendió, ¿verdad?, a sus seguidores y no quiso mandarlos en ayuno para que no desmayaran en el camino, sino que vio la manera de suplir su necesidad y les dio de comer para que ellos pudieran, ¿verdad?, tener las fuerzas necesarias para regresar a su lugar de origen, porque algunos habían venido de muy lejos. Lo que encontramos en estos versículos, hermanas mías, es la comprensión que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Es importante sensibilizarse a las necesidades de otros y tener mucho cuidado con lo que hablamos. Cuando nos piden un consejo, debemos meditar muy bien en cómo vamos a responder, cómo vamos a hablar, para no ofender a la persona o para no decirle algo que resulte incómodo. Porque, hermana mía, si a usted acude algún familiar, alguna amiga y le cuenta su problema pidiéndole un consejo, a veces lo primero que decimos es: te lo dije, yo te había dicho que no hicieras eso porque te iba a ir mal y mira, no me hiciste caso. En lugar de dar un consejo, lo cual nos están solicitando, ¿qué hacemos? Empezamos a regañar, empezamos a herir con palabras, empezamos a hacer sentir a la persona pues incómoda, ¿verdad? Porque en lugar de comprender que está sufriendo por no haber aceptado el consejo oportuno, pero está, ¿verdad?, recurriendo a alguien que considera le puede ayudar. Y nosotras como hijas de Dios, ¿verdad?, lo primero que hacemos es pedir a Dios por esa persona necesitada. Y a veces, ¿verdad?, cuando no tenemos una respuesta que darles o no sabemos qué hacer, le decimos: mira, vamos a orar. Y ahí el Señor empieza a obrar en esos corazones. Ahí el Señor empieza a glorificarse. Es importante tomar en cuenta esto, ya que hay quienes acuden por consejería con situaciones muy conflictivas, como por ejemplo el enojo. Hay quienes, ¿verdad?, muy enojados dicen: pues a ver, dime tú qué hago, porque yo estoy muy enojada, estoy muy enojado y yo por mí mismo puedo cometer una tontería, pero dime qué hago. Y de esa manera, hermanas, tenemos nosotros la oportunidad, ¿verdad?, de pues pedir a Dios que controle a esa persona,
que su enojo disminuya, porque realmente una persona enojada puede, ¿verdad?, pues llegar a cometer cosas terribles. Pero es importante depender de Dios para que nos ayude en situaciones como estas. Hay quienes también piden un consejo viviendo una situación de profunda tristeza. Y hay quienes a veces solamente lloran y lloran y dicen, ya no sé qué hacer. Ya no sé, ¿verdad? No tengo ninguna salida, ya agoté todos mis recursos. Y es ahí, amada hermana, cuando usted puede decir, ¿ya le pediste a Dios? Y hermanas, ese es el consejo, ¿verdad?, que podemos dar, que busquen a Dios, que se entreguen a Dios, que reconozcan que sin Él nada podemos hacer. Y de esa manera podemos ayudar a ese tipo de personas que piden un consejo, ¿verdad?, pasando por momentos de tristeza. Pero también hay casos en los cuales, ¿verdad?, vienen pidiendo un consejo con una situación que causa mucha vergüenza para ellos. Y a veces dicen, es que no sé cómo decirte, no sé qué hacer. Y solamente, ¿verdad?, permanecen cabizbajos, solamente están esperando que se les diga algo y a veces Dios nos inspira para, de alguna manera, a base de preguntas, ¿verdad?, descubrir cuál es el motivo de esa situación. Y eso llega a ocurrir, hermanas, porque hay quienes vienen pidiendo un consejo con situaciones de, pues, profunda vergüenza, algunos de decepción, de frustración o de desesperación. Y estas personas esperan encontrar ayuda. Así que vean ustedes cuánto necesitamos de nuestro Dios, porque nuestros familiares, las personas que nos ven, ¿verdad?, acuden a nosotros porque pues ven que sonreímos, ven que tenemos sobre todo la paz de Dios y dicen, yo no sé cómo le hace mi familiar, mi amiga, mi vecina, voy a ir a que me dé un consejo, porque a ella yo no la veo triste, yo no la veo que ande cabizbaja, yo no la veo preocupada, voy a ir a que me dé un consejo. ¿Cómo le hace? Y es ahí la oportunidad que Dios nos brinda, amadas hermanas, para poder presentarles a Cristo y la paz que Él nos puede dar. Bendito sea el Señor. También es necesario que nosotros consideremos que tenemos que comprender a las personas. Y hermanas mías, esto abarca muchos aspectos. El comprenderlas es que están necesitando de ayuda, ¿verdad? Y también tomemos en cuenta que el lenguaje corporal dice mucho. Si nosotras, ¿verdad?, escuchamos a la persona que está necesitada y manifestamos que ya nos aburrió con su plática, ¿qué pasa? Bueno, se sienten, ¿verdad?, decepcionadas. A veces dicen, creo que ya hasta le está dando sueño, mejor me voy. Y hermanas, es importante que consideremos entonces, el lenguaje corporal dice mucho y nos puede delatar si es que ya nos cansamos o si ya nos aburrimos. Y es necesario, hermanas mías, que nos pongamos en el lugar de la otra persona para que haya una mayor comprensión, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos en su capítulo 4, versículo 15, con la ayuda del Señor. Hebreos 4:15. Aleluya. Dice la Escritura, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, amadas mías, encontramos, ¿verdad?, cómo el apóstol San Pablo remarca esto. Tenemos a alguien que nos comprende perfectamente. Tenemos, ¿verdad?, la ayuda divina de nuestro Señor Jesucristo, que entiende perfectamente los momentos, ¿verdad?, por los cuales nosotros pasamos. Cuando somos tentados, ¿verdad?, el Señor nos entiende porque Él pasó por esto. Así que la comprensión es muy necesaria, amadas hermanas, para poder dar un buen consejo. Y Débora se identificaba con aquellos que se acercaban a ella para pedir de su ayuda.
Muchas veces como humana se cansó, tuvo hambre y otras ocupaciones, pero ella sabía entender, compadecerse de las personas. Nosotras ignoramos cuánto tiempo tenían que viajar esas personas para venir a escuchar el consejo. No sabemos cuánto tiempo esperaban ahí, quizá un turno para poder, ¿verdad?, entrevistarse con Débora y ser aconsejados. Pero qué gratificante resultaba para ellos ser escuchados y comprendidos. Y esto es necesario, hermanas, que nosotros lo tomemos en cuenta. Tratemos de entender a aquellos que necesitan un consejo y sobre todo, demos palabras que suavicen ese dolor, palabras que calmen esa preocupación. Además, palabras alentadoras para que confíen en el poder de nuestro Dios. Ya que, hermanas mías, eso es lo que nosotros hacemos, dar un consejo para que la gente, sobre todo, recurra a Dios. A veces le decimos, mira, yo no puedo hacer nada por ti, ¿verdad? No está a mi alcance, pero hay alguien que sí te puede ayudar y es nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanas, es importante que consideremos estos puntos, ¿verdad?, que hemos analizado, ya que podemos llegar a ser buenas consejeras si tomamos en cuenta lo que la palabra de nuestro Dios nos ha mostrado en esta hora. Hemos visto 3 puntos importantes. Lo primero que tiene que tener la hija de Dios para ser buena consejera es integridad. Que no haya nada que le señalen, que no salga de su boca, ¿verdad?, aquello que le confiaron, que no ande divulgando acá y allá lo que se le confió, sino que lo guarde y sobre todo, dijimos, lo lleve, lo presente en oración ante nuestro Dios. También ya vimos que es importante tener disposición. Así que, amada hermana, es necesario que se deje en las manos de nuestro Dios. Si usted quiere ser útil para el Señor, déjese en sus manos, disponga, ¿verdad?, del tiempo que se requiere, de lo que sea necesario y sobre todo manifieste comprensión. Cuando alguien venga, ¿verdad?, solicitándole un consejo, pidamos la ayuda de Dios para dar el consejo atinado a toda aquella persona que se acerque a nosotras, pidiendo, ¿verdad?, que les orientemos, pidiendo que les guiemos, pidiendo que les ayudemos. Así que, amada hermana, creo que usted ha comprendido la palabra de Dios y si usted no ha sabido dar un consejo acertado, es necesario, ¿verdad?, que dependa totalmente de Dios. Si usted, ¿verdad?, ha manifestado que se aburre, que se cansa cuando alguien se acerca a pedirle un consejo, no lo haga, amada hermana, porque eso hará que la persona se cierre y mejor se vaya sin recibir el consejo, ¿verdad? Y quizá vaya a pedirlo a alguien que lo aconseje erróneamente. Pero es necesario, hermanas, que cada una de nosotras consideremos, ¿verdad?, que debemos tener esa disposición y comprensión para poder ayudar a quienes nos necesiten. Estando de pie, les voy a invitar que ahí donde están, ¿verdad?, se pongan en pie. Vamos a hacer una oración para poner nuestra vida en las manos del Señor, para decirle que Él nos tome en sus manos preciosas y Él nos ayude. Oramos. Bendito Salvador, delante de tu divina presencia estamos, Señor, dándote gracias por todo lo llevado a cabo. Gracias por esta enseñanza de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, amado Padre, para que podamos ser buenas consejeras, para que podamos tener, bendito Dios del cielo, estas cualidades que tú pides, Señor. Ayúdanos a ser mujeres íntegras, mujeres, Señor eterno, dispuestas, mujeres comprensivas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toma la vida de tus hijas allá en su hogar donde se encuentran. Tómalas en tus manos, poderoso Dios. Te ruego, Padre, que tú te manifiestes, Señor, en cada una. Padre, gracias por el tiempo, por la atención de cada una. Bendícelas en grande manera, Padre. Dios mío, nos dejamos en tus manos porque sabemos que tú, Señor, nos escuchas y tú nos ayudarás, Padre, para que pongamos por obra tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén.
Ocupen su lugar, amadas hermanas. Yo sé que ustedes en casita tienen una libreta, una hojita, una pluma, un lápiz, para que puedan contestar su actividad creadora. Dice así: mencione lo que usted puede hacer para lograr aconsejar a los que se acercan a usted. Bien, repito, mencione lo que usted puede hacer para lograr aconsejar a los que se acercan a usted. En pantalla van a aparecer 3 ejemplos. El primero es, como punto número 1, depender de Dios y no de mi experiencia. El punto número 2 es orar y leer la palabra de Dios, porque si vamos a aconsejar es, hermanas, muy importante que lo hagamos con la palabra de Dios. Y el punto número 3, dedicar tiempo. Son unos ejemplos, amadas hermanas, para que ustedes los consideren. Usted ahí anote, ¿verdad? Si en este momento puede hacerlo, hágalo, hermana mía. Anote, ¿verdad? ¿De qué manera puede usted aconsejar a quienes se acerquen? Y pues es importante que usted lo tome en cuenta y sobre todo no olvide llevarlo a cabo. Pues hermanas, fue un gusto compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Me despido deseando que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre usted, sobre su familia, sobre todos los que le rodean, y pues que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Que Dios les bendiga abundantemente.